Bueno, muy bienvenidos todos los participantes, quienes se van conectando también. Mi nombre es Benjamín Frascaroli, yo soy Country Manager de WebDocs en México. Me acompaña acá también José Manuel Jiménez, quien es el fundador y gerente general también de WebDocs. Lo recibimos también en este webinar. Muy bienvenido, Manuel. Muchas gracias por tu participación. Ya, Para el bien. webinar sobre contratos digitales, desafíos y soluciones en México específicamente, ¿da? Este webinar tiene como foco abordar las problemáticas también que se han desencadenado a través de la nueva era, ¿cierto? Esta afección que tenemos sobre lo que es el virus, ¿cierto? La pandemia, y que directamente ha acelerado un proceso de digitalización para básicamente todas las compañías, y lo que también conlleva grandes desafíos, y WebDocs provee también una solución para abordar todo este nuevo mundo en el cual nos estamos enfrentando, y sobre todo para el mundo contractual, jurídico o legal, ¿no? Así que muy bienvenidos todos. Manuel, te cedo la palabra para que comencemos también con la presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por eso. Como bien dijiste, lo primero que hay que mencionar es a ver, cuáles son las temáticas que abordan este webinar, todos los desafíos que nos ha llevado la pandemia a digitalizar miles de procesos, y la idea es cómo hablamos un poco del marco de la transformación digital para luego avanzar hacia la transformación digital de contratos más específicamente. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es sobre los aspectos generales de la transformación digital, brevemente del estado de la transformación digital en México. Vamos a citar un indicador específico de competitividad asociado a la digitalización, que Benjamín se lo va a explicar. Luego vamos a hablar de la transformación digital y ciertas oportunidades por departamento. Vamos a hablar de los departamentos más involucrados en la gestión de contratos, cuáles son los desafíos que han surgido en la gestión de contratos en pandemia, hablar un poco de cómo son los desafíos de gestión de contratos por departamento, cuáles son los desafíos y cuáles son, vamos a hablar de ciertos objetivos de la transformación digital de los contratos por departamento, para terminar hablando de cosas breves pero muy importantes de integraciones de los contratos digitales en el contexto de otros sistemas en una organización, para terminar hablando de WebDocs y de algunos beneficios económicos específicos que les entregamos a través de nuestra herramienta, ¿ya? Así que bueno, para ir comenzando, lo primero que quisiera mencionar, y bien lo que dijo Benjamín al principio, es que la pandemia ha demostrado una falta de capacidad de reacción de muchas empresas frente a sus equipos, frente a sus personas, clientes, usuarios, proveedores, y en general todo tipo de terceros con los que interactúan, porque efectivamente de un día para otro muchos países en el mundo, a propósito del incremento de los casos del coronavirus, del COVID, definieron que iban a existir cuarentenas, iban a existir encierros o ciertas, obviamente, restricciones a la movilidad o a la interacción normal. Y eso obviamente generó que muchas compañías que no estaban digitalizadas no pudieron reaccionar con la velocidad que estaban acostumbradas porque no había suficiente digitalización, ¿ya? Y esto demostró que la transformación digital ya no era un nice to have, como se podría decir en inglés, sino que un critical to have. Ya no era, digitalizarse no era un aspecto de marketing, un elemento de marketing o algo que le diera una reputación a la compañía, sino que era algo crítico ya para poder operar, ¿ya? O sea, esta falta de capacidad de reacción generó ese impacto. Y como dice un artículo de Forbes, justamente además con la transformación digital, los clientes, usuarios y proveedores y otros terceros se convirtieron en fuentes de información que como coletazo, llámese, o como consecuencia positiva, generaron fuentes de información que empezaron a ayudar cada vez más a los negocios a crecer. O sea, obviamente la pandemia lleva aproximadamente un año y medio, dependiendo del país, pero justamente la transformación digital antes de la pandemia siempre ha sido un argumento para también reunir más información del negocio y con esa información mejorar, generar opciones de mejora continua, porque cuando yo tengo datos de mi negocio soy capaz de mejorar. O sea, soy capaz de analizar, mejorar y generar nuevos planes de acción. Y por eso que es muy importante, bueno, que la relación digital dentro de ese contexto se basa también en el concepto de la inmediatez y en el flujo de información. Son dos cosas que hablamos del flujo de información, pero también la inmediatez. O sea, cómo soy capaz de interactuar con mis terceros, con mis clientes, con mis proveedores, con mis personas, de una manera mucho más ágil y donde el flujo de la información sea parte medular de la evolución, ¿ya? O sea, hoy día la pandemia, entonces, recapitulando, genera que la transformación digital sea crítica, y la transformación digital en sí es una fuente de información y también asegura la inmediatez en las relaciones con los terceros, ¿ya? O sea, justamente esa es la gracia principal que tiene,
obviamente permite hacer más competitivas a las compañías, y es por eso que dentro del aspecto de la competitividad quiero darle la palabra a Benjamín, para que pueda contarnos cómo ve brevemente el estado de la transformación digital en México, y sobre ese aspecto de la competitividad empezar ya a hablar más en detalle de los contratos. Por favor, Benjamín. Por supuesto, Manuel. El efecto que ha tenido sobre México directamente la pandemia es algo continuo, no es algo que ocurrió durante el 2020, finalmente eso va a retirarse y posteriormente las empresas que no se hayan subido a la transformación digital van a poder volver a sus operaciones. Esto es algo que aceleró entre 8 a 10 años lo que es la transformación digital en todo México y en todo el mundo, según los expertos, también declaraciones de Forbes desde México, ¿no? Es algo que directamente ya movió al planeta entero en términos de operaciones, de eficiencia, porque directamente todo lo que está digitalizado en una primera línea tiene una sistematización que permite agilizar los procesos porque se están midiendo. Entonces, al medir los procesos podemos detectar dónde están los cuellos de botella y eso obviamente es generar una atracción mayor para la mejora continua de los procesos. Por lo tanto, lo que nos encontramos hoy en día es que todos estos cambios que hemos visto de manera acelerada han obligado a las compañías a subirse al tren directamente de la transformación digital y es obviamente el camino mediante el cual se van a terminar solucionando o de cierta manera paliando los problemas que se han desencadenado por la pandemia. Sin embargo, Manuel, si me puedes, por favor, gracias. Sin embargo, lo que vemos hoy en día, según el ranking mundial de competitividad digital, es que México todavía está bastante lejos de lograr los resultados que se esperan. De hecho, es más, bajó en el ranking, o sea, subió directamente en el ranking desde el número 49 al 54 directamente porque el resto de los países aceleraron bastante más todavía en conceptos de transformación digital, en conocimiento, tienen más graduados dentro de su fuerza laboral directamente en conocimientos tecnológicos, las mismas herramientas que utilizan, y esto obviamente se despliega a diferentes ámbitos de las compañías, que puede ser, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros, que es la digitalización de la gestión de contratos. ¿Ya? Entonces, obviamente que hay diferentes ámbitos que pueden estar acelerando la gestión de transformación digital, y en el caso de México todavía queda un gran margen de mejora, por lo tanto es bien importante ir adentrándose en esta materia. Perfecto. Buenísimo. Y esa competitividad que dices tú, Benjamín, bueno, se traduce en que hay distintas áreas de la compañía que pueden ser más ágiles, pueden tener ese flujo de información, esa inmediatez, en distintos departamentos, como decía. O sea, hoy día bien sabrán quienes nos escuchan que existen soluciones, por ejemplo, en recursos humanos para acelerar el pago de nómina. En marketing existen soluciones para captar oportunidades de venta de manera más ágil, de manera digital, eso hace muchos años ya. En ventas, todo tipo de software que existen, ¿no es cierto?, para poder automatizar los CRM, los Customer Relationship Management, para agilizar los procesos de venta. En servicio al cliente también existen plataformas, muchas de estas pueden usar hasta inteligencia artificial para acelerar los procesos de negocio. En finanzas de compra son los famosos ERP que ayudan obviamente a controlar los flujos de caja, la gestión de inventario, la contabilidad, bueno, en general todo tipo de elementos financieros, plataformas de compras también. Y así existen soluciones digitales que ayudan a acelerar todas las áreas de un negocio, ¿ya? Y obviamente, si estas áreas hoy día no tuvieran las herramientas que utilizan de software para poder operar, serían muchísimo menos competitivas. Y ahí también quiero conectar ese ranking que habla Benjamín con la digitalización. Si finalmente una empresa no tuviera el CRM que acostumbran a usar, es muy probable que sería mucho más lenta en captar clientes, ¿no es cierto? O también mucho más ineficiente, o debería gastar mucho más para pagar la nómina si no tuviera un software masivo de pago de nómina. Entonces, finalmente, quiero simplemente en esta lámina que se queden con el concepto de competitividad como parte de la digitalización. Las empresas de ustedes van a ser más competitivas si son capaces de reaccionar más rápido, ¿ya? Y es por eso que, ya entrando en la materia que es core o núcleo de esta conversación, como esto se trata de contratos digitales, este webinar, ¿no es cierto?, los departamentos más involucrados en la gestión de contratos son normalmente estos departamentos, ¿ya? El asunto, el equipo del área jurídica o legal, como core, que siempre está obviamente generando el contenido, generando la información y obviamente colaborando con las distintas áreas que son las principales en cuanto a carga de trabajo de contratos, con recursos humanos, con compras y finanzas que tienen interacción con proveedores y otros terceros, con ventas. Y bueno, lógicamente existen más áreas que interactúan en base a los contratos, pero estas son las principales, las más recurrentes. Ya también podemos encontrar, obviamente, contratos corporativos, donde el área legal está muy conectado con la gerencia general y el directorio, etcétera, o con la dirección general de una compañía. Pero ya quedándonos en estos principales departamentos, es donde vamos a también hablar de algunos desafíos. Pero antes de eso, quisiera mencionar cómo esas propias áreas, obviamente, interactúan dentro de un proceso contractual. Esto Benjamín lo va a explicar más en detalle al final,
Pero hoy día el equipo de legal en general, o el equipo jurídico, está muy enfocado en lo que es confección contractual, también revisión de contratos cuando se trata de un contrato de un tercero, ¿ya? Y obviamente las áreas de recursos humanos, de compras, de ventas, van a estar en la interacción, en la colaboración, en la aprobación, y obviamente también en el acceso a la información, igual que las áreas legales, en el seguimiento de esas relaciones, y obviamente todo lo que es el manejo de reportería y términos y gestión de renovación, ¿ya? O sea, todas estas áreas están todas inmiscuidas dentro de este gran proceso que estoy mencionando. Ahora, antes de entrar en los desafíos y soluciones que podemos ver en cada una de las áreas, quisiera mencionar qué se ha visto, que hemos visto desde Webdoc, que han sido otros desafíos de gestión de contratos en pandemia a nivel general, ¿ya? Como les decía al principio, las empresas no han estado preparadas y han fallado frente a clientes, sus personas, proveedores y otros terceros. Hoy día la gestión de la pandemia ha generado forzosamente la necesidad de cambio para ser más competitivo en todas estas áreas que mencionaba, ¿ya? Además, se ha observado una gran cantidad de empresas buscando renegociar sus contratos, ¿ya? O sea, justamente no sé, bueno, aquí Benjamín, por favor, puedes comentar tu experiencia en México, pero nos ha tocado ver bastantes compañías que han necesitado acelerar sus cambios contractuales, han necesitado ser capaces de reaccionar rápido frente a cambios con proveedores o con su propio equipo o con sus clientes, y al no tener las herramientas se han quedado atrás en cuanto a la velocidad en esos cambios. ¿Qué opinas tú de eso, Benjamín? Mira, la verdad es que lo que hemos visto dentro de México es una reacción inmediata a lo que ha significado tener que trabajar de manera digital. Al encontrarnos con las oficinas cerradas, con básicamente todos los departamentos trabajando de manera remota, todo se ha tenido que digitalizar. Entonces, obviamente que esto tiene un impacto importante, porque las empresas que no se alcanzaron a subir este cambio, o que estaban más atrasadas, han tenido grandes problemas operacionales. Tienen muchísimos contratos con clientes paralizados porque no terminan, por ejemplo, la firma del documento, o procesos directamente que no se han activado porque no han pasado por todos los flujos de aprobación. También lo que significaban revisiones de la documentación en línea, todo eso ha significado un cambio totalmente nuevo para lo que es muchas empresas en México. Entonces, en primer lugar, las empresas lo han abordado con el principal hito que significa la gestión de contratos, la digitalización, que es la firma electrónica. Casi todas las empresas han buscado un cambio a la firma electrónica para poder al menos liberar sus contratos. Pero esto no quita que el proceso de creación del documento, de recepción de la solicitud, de redacción, de revisión y todo lo que significa la colaboración entre las diferentes partes para tener finalmente el contrato, todavía no está digitalizado, y obviamente el posterior seguimiento. Entonces esto es algo que todavía las empresas están empezando a darse cuenta que finalmente no está digitalizado y que necesita pasar a la transformación digital, o de lo contrario sigue siendo un cuello de botella en las operaciones. Y hasta que eso no se detecte como tal, el problema es que esto recae, toda la responsabilidad de la operación contractual termina recayendo en el área legal, lo que obviamente que conlleva una absorción de responsabilidad de diferentes participantes de la gestión de contratos solamente en el área legal. Entonces esto termina perjudicando obviamente a las áreas legales para las mediciones de su desempeño, para poder controlar la trazabilidad también de los procesos, cosas por el estilo. Clarísimo. Y bueno, muy alineado con lo que dice este párrafo también, que la firma de contratos también, además de lo que decía el área jurídico, que es muy importante, la firma de contrato ha sido una puerta de entrada para la digitalización también. O sea, o sea, la firma electrónica ha sido una puerta de entrada para la firma, para la transformación digital de los contratos. Eso es lo que quise decir. Y a través de eso también hemos obviamente llegado a los otros puntos que tú mencionabas, ¿ya? También mencionar que la anterior necesidad de digitalización y automatización, bueno, ya entrando más en detalle en lo que decía Benjamín en la realidad de México, la idea es poder describirla por departamento, ¿ya? Que es lo que vamos a presentar ahora. Entonces, ahora quisiera principalmente mencionar cuáles son, cómo son los desafíos y soluciones por departamento, partiendo por el departamento legal o del departamento de jurídico, ¿ya? Y acá, bueno, los desafíos del área legal que se ven en el contexto de pandemia, incluso sin pandemia, obviamente la necesidad de digitalización es primero el control del contenido contractual, especialmente en la redacción. Hoy día, los equipos legales que están operando de manera descentralizada, porque muchos están trabajando desde sus casas, por ejemplo, utilizan machotes, como se le dice en México, o plantillas de contrato, ya que justamente se necesita poder mantener en un lugar centralizada esa información para que cualquier abogado pueda llegar a ese modelo de contrato o a ese modelo de cláusula o lo que sea y poder utilizarlo de manera ágil, ¿ya? Entonces, uno de los desafíos a solucionar dentro del contexto de la digitalización es cómo los equipos legales son capaces de utilizar su información contractual de manera centralizada y vigente, cosa que cualquier abogado del equipo utilice un template o cláusula correcta, ¿ya? Obviamente, también en cuanto a la eficiencia, la automatización y la digitalización ayudan a que muchos de estos contratos se puedan generar de manera automática, como ya les podremos explicar en Webdocs, justamente en este webinar o en los siguientes que continuarán a este.
tenemos distintas herramientas que ayudan a poder automatizar la generación de contratos. Por ejemplo, si un equipo legal, un equipo comercial o un equipo de compras necesita solicitar un contrato, al llenar esa información, justamente esa información va a automatizar la creación de un contrato. O sea, imagínense que, como les decía, un equipo de compras necesita un contrato con una empresa de transporte, llena todos los datos de nombre de la compañía que están contratando, los precios acordados, etcétera, y esa información, al ser llenada en un formulario, genera automáticamente un contrato. ¿Cómo podemos promover la eficiencia? Generar trazabilidad y control. Obviamente las áreas legales, como bien decía Benjamín, muchas veces se les desconoce la carga de trabajo que tienen, y al no haber visibilidad se genera todo un conflicto de ansiedad. Las áreas, todos los equipos necesitan, oye, legales o jurídicos me tiene retrasado el contrato, cuando en verdad muchas veces, si existiera una visibilidad de la cantidad de carga de trabajo o de en qué día exactamente se va a revisar ese contrato, eso mejoraría la comunicación y obviamente aclararía a la interna de la compañía cómo van los procesos, si van o no atrasados o si van en tiempo, y cómo está esa carga de trabajo. Obviamente, a través de la digitalización se puede promover la colaboración entre áreas. Ya específicamente en un mundo de pandemia es necesario que se colabore con digitalización, con una plataforma donde obviamente todas las áreas puedan participar de la construcción de ese contrato y formen parte de la construcción del mismo. Acá quisiera mencionar brevemente que la WorldCC, institución líder mundial en lo que es gestión de contratos, tiene un documento muy conocido que se llama The 10 Pitfalls to Avoiding Contract Management, o los 10 errores más comunes en contratación. Y uno de ellos es que las áreas justamente no colaboran. La digitalización obviamente promueve esa colaboración porque obliga a que a que todos los departamentos formen parte de la creación de ese contrato para que represente correctamente al negocio, ¿ya? Finalmente, lo que tiene que ver con la gestión interna de recursos, es muy importante que los equipos legales sepan cómo está la carga de trabajo, como mencionaba, y justamente en base a esa gestión se distribuye correctamente, ¿ya? Cuando no hay visibilidad, uno puede estar cargándole la mano mucho más a un abogado que a otro, por ejemplo, y eso obviamente no es lo más adecuado, especialmente en el contexto de pandemia, donde ya la ansiedad es muchísima. Entonces, un primer objetivo de transformación digital de contratos es justamente reducir los tiempos y mejorar la calidad del trabajo del área legal, ¿ya? Aumentando el control de los contratos. O sea, reducir los tiempos, como les digo, automatizando, mejorar la calidad con mejor contenido y aumentar el control a través de la trazabilidad. Benjamín, ¿quisieras decir algo sobre este primer objetivo para darle a nuestros auditores? Perdón, ahí está en mute. Por supuesto, uno de los principales focos también que conlleva la transformación digital, obviamente, es poder controlar los procesos que muchas veces están de manera desestructurada. O sea, es muy común notar diferentes procesos dentro de la empresa. En este caso, obviamente, nos enfocamos en la gestión de contratos, que no se controlan. Directamente no hay un proceso establecido para poder, por ejemplo, recibir un contrato de, no sé, de servicio, de acuerdo con oficialidad o cualquier por el estilo de la gama que se pueden recibir, obviamente, y que se desencadene un proceso establecido, por ejemplo, con control de que bajo ciertas condiciones debe pasar por ciertas etapas, eso tiene responsables, tiempos de trabajo y cosas por el estilo. Cuando estos procesos no están, primero, definidos y luego establecidos y sistematizados, lo que conlleva es que obviamente no podemos controlar los tiempos de trabajo y no podemos controlar también dónde existen esos cuellos de botella. Entonces, finalmente, lo que conlleva esto es que finalmente no estamos pudiendo medir efectivamente estos tiempos y no podemos ver efectivamente dónde están los problemas que ocurren en el proceso. Por lo tanto, no hay manera de mejorarlo si no tenemos visibilidad sobre lo mismo. Por lo tanto, uno de los principales hitos o objetivos claros de la transformación digital es poder controlar esa gestión para poder reducir los tiempos y mejorar, obviamente, el resultado de lo que esperamos lograr con ese procedimiento. Perfecto. Muy claro, y bueno, pasemos ahora al departamento de ventas, donde también existen desafíos bien importantes. En primer lugar, hoy día piensen que muchas personas he escuchado diciendo que los contratos pueden ser un obstáculo a la venta, al cierre de la venta. La idea es, justamente con la digitalización y la automatización, acortar el ciclo de venta, lo que significa el contrato. O sea, cómo automatizamos ese contrato, cómo lo conectamos a un CRM, cómo a través de la utilización del software de gestión de ventas podemos aprovechar esa data para construir un contrato más rápido y obviamente a través de un workflow de contrato acelerar ese flujo, ¿ya? Entonces, si uno corta el ciclo de contractual dentro del proceso de venta, uno corta finalmente el proceso de venta en general, ¿ya? Después, obviamente, como bien sale acá el segundo punto, hacer un seguimiento a las oportunidades de negocio en su fase de cierre y entender bien en qué se encuentra el contrato para terminar la venta. O sea, muchos equipos de ventas, obviamente, naturalmente tienen ansiedad de saber cuándo se va a cerrar el deal, cuándo se va a cerrar el negocio, y tener una visibilidad del flujo, obviamente ayuda a controlar esa ansiedad y tener más claridad de los tiempos, ¿ya?
Colaboración eficiente con las áreas legales. Los equipos de venta tienen que estar muy alineados y saber cómo está la carga de trabajo legal, cómo están manejando sus prioridades y que finalmente eso se tenga visibilidad ayuda mucho, ¿no es cierto?, también a la colaboración. Obtener condiciones de contractuales favorables. La idea es construir buenos contratos con el mejor contenido posible, obviamente para que ambas partes tengan condiciones favorables. Y eso se logra cuando, obviamente, el área legal tienen bien estructurados los machotes, los templates, sus cláusulas, pero también el área de ventas participa en esa confección de cláusulas, porque sería bastante paradójico o absurdo que justamente un área legal definiera las condiciones comerciales de un negocio sin tener la colaboración o el feedback de un equipo de venta. Entonces, ¿cómo hacemos que el equipo de venta apoye en esa gestión para que el contrato sea lo más adecuado posible? Como también controlamos el cumplimiento y la trazabilidad de los compromisos con clientes, obviamente controlamos los KPI, los vencimientos, etcétera, de manera adecuada. Y obviamente la renovación y la renegociación. Todos sabrán acá que si tienen contratos que van a vencer con sus clientes, quieren obviamente poder estar a tiempo en la renegociación o asegurarse de que haya una renovación en ese servicio o en esa venta de bienes o lo que sea. ¿Ya? O sea, acá viene otro objetivo, dos de la transformación digital de contratos, que justamente es acelerar el ciclo de ventas con una gestión de contratos eficiente y obviamente dar también visibilidad en ese proceso. ¿Ya? Benjamín, ¿quisiera agregar algo acá? Sí, mira, un punto muy importante es justamente el que menciona ahora el objetivo número 2, que es acelerar el ciclo de ventas. Esto toca directamente, obviamente, a ventas, o sea, el contrato ya de clientes, obviamente. Lo que obviamente nosotros sabemos que el área legal o de contratos maneja toda una gama de tipos de contratos, pero específicamente para lo que son contratos de venta que repercute sobre los flujos de la compañía, o sea, es algo muy, muy relevante. Uno de los principales cuellos de botella que siempre se menciona es que el contrato se demora muchísimo en estar listo para poder concretar una venta. Eso es una de las quejas principales que tenemos en el área comercial. Entonces, la aceleración de este proceso mediante firma electrónica, mediante procesos más ágiles, mediante la colaboración y participación de los diferentes actores conlleva no solamente la liberación obviamente de los flujos de caja directamente que necesita la empresa, en los tiempos que lo necesita, sino que además destraba una serie de complicaciones internas en la colaboración que tiene la misma compañía. El área comercial empieza a comprender más los tiempos de trabajo que tiene también el área legal, se puede ver también dentro de los procesos quién está trabajando en el contrato, cuándo estará listo, qué es lo que falta, qué es lo que están trabajando. Entonces, es bien relevante porque además de cuantitativamente tener un efecto directo sobre el retorno a la inversión, que es acelerar flujos de caja a los tiempos que esperamos, es además una herramienta que va a permitir destrabar, como mencionaba anteriormente, las relaciones que pueden estar de repente un poco friccionadas por no tener una herramienta que permita distinguir los trabajos colaborativos de las compañías. Perfecto. Y bueno, nos quedan dos departamentos, y después pasamos a otra temática, departamento de compras, cómo hoy día, cuáles son los desafíos de compras, también estandarizar los procesos de la manera más eficiente posible. El proceso contractual es crítico, bueno, bien sabrán que muchas compañías grandes y medianas tienen normativas en cuanto a cómo se debe seguir el proceso de relación con proveedores. Una herramienta de gestión digital de contratos también ayuda a estandarizar y hacer seguimiento a cada uno de los pasos para asegurar transparencia en esa relación. Obviamente le da al equipo de compras que comúnmente tiene que seguir probablemente renegociando con proveedores. Imagínense un contrato de servicios que un equipo de compras puede constantemente solicitar compra de nuevos servicios. Es muy importante que ese equipo de compras tenga acceso a la información contractual de manera ágil para obviamente acceder a esos términos y poder interactuar con esos proveedores de manera adecuada conforme a cómo se contrató. La colaboración eficiente, al igual que los equipos de venta, es muy importante que los equipos de compras tengan entreguen el know-how que tienen desde compra a legal para que justamente los machotes también, las plantillas estén bien construidas y esas cláusulas también estén bien disponibles. Y obviamente esa colaboración no solo radica en cómo construir el contenido, sino también en cómo gestionar un proceso de aprobación contractual donde todas estas áreas participen. Negociar con buenas condiciones radica en la calidad del contenido, la gestión y renovación, lo mismo que decíamos en ventas, como yo me informo de manera proactiva en que un contrato va a vencer y por lo tanto soy capaz de renegociar con ese proveedor o negociar mejores términos o lo que sea mejor para mi compañía. Y obviamente la gestión y el seguimiento de las correspondientes condiciones de los contratos. Y acá, como objetivo tercero de la transformación digital en cuanto a compras, está generar contratos con proveedores con la velocidad operacional y transparencia que una empresa moderna necesita. Benjamín.
Bueno, acá al igual que en los otros puntos, como de la misma manera que en los procesos de venta directamente tienen sus propios beneficios para los contratos comerciales, lo que son contratos con terceros, prestaciones de servicios, por ejemplo, muchas veces también se traban en las negociaciones, en las revisiones, lo que conlleva obviamente que operaciones no se activen porque los contratos todavía no están listos, no han terminado el proceso de revisión, no se ha revisado el riesgo tal vez que tienen los proveedores que se están contratando y no haya seguido el protocolo establecido que se debe seguir para poder contratar, por ejemplo, algún tipo de servicio. Si es que el contrato, por ejemplo, es de cierto monto, debe pasar por una revisión financiera, o de lo contrario, si es que, por ejemplo, el contrato de un riesgo superior a tal, debiera pasar por revisión de riesgo y así sucesivamente. Entonces, al agregar una herramienta de gestión de contratos que permite la transformación digital en el mundo contractual, esto te permite, para lo que son contratos con proveedores, poder generar la trazabilidad de la información que necesita el área para poder, obviamente, tener el registro de que se hizo el protocolo correcto antes de contratar a un tercero, y obviamente en la elaboración del contrato van a haber participado todos quienes debían participar para que el contrato contenga la totalidad de información que se requiere para tener un éxito en esa relación comercial. Perfecto. Y bueno, y vamos terminando con recursos humanos, donde el Departamento de Recursos Humanos también es un área importante en cuanto a los contratos, y la colaboración eficiente con el área legal es uno de los desafíos, cómo colaboramos en las mismas situaciones de compras y ventas, generar una conexión en cuanto a los modelos de contrato, o los machotes, generar colaboración en la generación del contrato, tener visibilidad en todo este proceso, abordar las necesidades de gestión masiva. Es muy común que haya compañías que requieran de hacer una venda o un anexo masivo. Entonces, ¿cómo a través de la digitalización y la automatización somos capaces de controlar en pocos segundos o en pocos minutos la generación de esa información, enviarlo a firma electrónica y obviamente controlar el seguimiento? ¿Ya? ¿Cómo conectamos los documentos con los anexos? Muchos contratos de trabajo tienen obviamente anexos o tienen distintas modificaciones. Poder conectar esa información. Eso ocurre también en las ventas, también en las compras, y obviamente Webdocs puede ayudar a solucionarlo. Y el repositorio para las personas, no solo para la compañía que quiere acceder a ver sus propios documentos laborales, sino también para las personas que necesitan saber el estado de su información laboral frente a la compañía. Entonces, a través de una herramienta de digitalización, eso también se puede solucionar, y esos desafíos o sea, se pueden abordar adecuadamente. Y el objetivo cuarto de la transformación digital de contratos acá es justamente automatizar y agilizar el proceso de contratación laboral. Y bueno, Benjamín, encantado que puedas dar tu comentario también sobre este objetivo cuarto. Claro, y esto ya finalmente conlleva el agregado directamente del resto de los puntos, que es básicamente poder agilizar los procesos. O sea, teniendo obviamente los procesos ya estructurados, podemos empezar después de que ya están operando de manera sistematizada, pues podemos empezar a decir, este punto me parece que puede ser mejorado, podemos agilizar los tiempos de entrega en estos otros dos puntos que están acá, tenemos tal vez un delta de trabajo en básicamente todo el paso número 3 o paso número 4 del proceso. Entonces, de esa manera las empresas pueden empezar a tomar lo que es la mejora continua, que es algo que apunta muchísimo Webdocs a través de herramientas totalmente autogestionables y flexibles, que permiten directamente poder ir mejorando el proceso en cada una de sus fases. Entonces, a medida que van operando, ustedes pueden ir haciendo ajustes a estos procesos para ir mejorando, automatizando cada vez más y agilizando todos los procesos en todas sus fases. Buenísimo. Y ahora, la idea, antes de entrar a explicar más sobre Webdocs, quiero comentar que una compañía moderna no puede entender, obviamente, la digitalización de contratos sin entender también cuál es la interacción con otros sistemas de la organización. ¿Ya? Y yo quisiera acotar en este webinar principalmente el caso de compras y de ventas. Compras ya tiene probablemente un software que muchas compañías ya tienen, otras todavía necesitan subirse, y también o software de venta. Entonces, quiero dar dos ejemplos de cómo el contrato obviamente se conecta con procesos corporativos digitales y pasa a ser no un sistema aislado, sino que una herramienta totalmente conectada en la organización. Entonces, justamente en compras se habla mucho de lo que se llama el proceso P2P o Procure to Pay Process, que justamente habla del proceso desde que procure, de que necesito obtener algo, y pay hasta que termino obteniéndolo y pagándolo. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa entre que lo quiero obtener hasta que lo pago? Existen una serie de etapas, desde cómo se puede dar una solicitud de compra, probablemente las cotizaciones, emisiones de órdenes de compra, órdenes de entrega o recibos de mercancía, facturaciones y pagos. ¿Ya? Y finalmente el contrato, como bien se destaca acá, es justamente un conector fundamental en este gran proceso de compra y debe estar y puede conectarse de varias maneras. Webdocs también tiene una API totalmente preparada para eso, y podemos aprovechar, ¿no es cierto?, la información que proviene de otros sistemas para generar más rápidamente los contratos con proveedores, aprovechando, por ejemplo, la información que reside en un sistema de licitaciones o en un sistema en una ERP,
y con eso también conectar ese contrato generado ya con instancias de facturación y otro tipo de elementos, ¿ya? O sea, si ustedes ya saben que van a contratar a un proveedor y van a emitir una orden de compra, ¿cómo podemos gatillar que esa misma emisión de orden de compra esté en paralelo, activando ya el proceso del contrato? Como por otra parte en ventas también, y este es un proceso de ventas estándar, donde hay una prospección, una calificación del prospecto, una evaluación de las necesidades, donde se presentan ventas, hay una propuesta económica, también llega la etapa de cierre, donde justamente en la etapa de cierre entramos, es donde uno ya empieza a acordar los términos con el potencial cliente y donde el contrato es fundamental. Entonces, ¿cómo somos capaces también de aprovechar la información de un CRM para acelerar el cierre, o sea, y generar el contrato y activar el proceso contractual? Entonces, creo que se queden con esos dos aprendizajes, justamente en el proceso de compra. El proceso del contrato es una parte importante, un eslabón que debe estar conectado, y con Webdocs ustedes lo pueden hacer, y con la digitalización de contratos en general, y obviamente también en lo que son los cierres de venta. Así que ahora ya te doy la palabra a ti, Benjamín, para que nos puedas hablar más de Webdocs y cómo contribuye con todos estos desafíos que hemos hablado sobre los contratos digitales. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Bueno, justamente le estaba respondiendo un punto bien relevante a alguien que mandó una pregunta de recomendaciones para agilizar los procesos internamente dentro de la empresa. Voy a terminar de explicar acá y mando también la respuesta en esa materia. Entonces, digitalización de contratos, ¿cómo opera directamente Webdocs? Manuel, te pido si puedes avanzar uno más, por favor. Perfecto. Bueno, si tú quieres compartir pantalla, como tú prefieras. Bueno, yo puedo Ah, avanzar. perfecto, dame un segundo. Ahí está. Voy a compartir entonces ahora para que sigamos por acá. Ok, ¿ven mi pantalla? Estamos perfectos, dale nomás. Excelente. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata Webdocs directamente y cómo resuelve toda esta problemática que hemos visto, que Manuel nos explicó ya directamente, de los problemas que que vienen apareciendo a través de la gestión contractual, que conllevan como el punto principal, obviamente, al área legal, al área jurídica, que es el punto core directamente del flujo de todos los contratos, ¿ya? Bueno, en primer lugar, al mencionar que directamente Webdocs es una empresa internacional, opera básicamente en toda Latinoamérica, tenemos grandes clientes como pueden ver, Walmart, Coca-Cola, L'Oreal, Banco Santander, Telefónica, Despegar, Sigil Rain, y una serie de otros clientes internacionales, que obviamente esto nos lleva a ser bastante expertos en materia de gestión de contratos y obviamente tener el know-how de cómo opera Latinoamérica, que dicho sea de paso es bastante diferente a cómo pueden operar también países de, por ejemplo, Norteamérica o ya directamente de Europa, ¿no? Entonces, nosotros directamente nos dedicamos a resolver de forma integral, ¿ya? En todas sus fases, en todos sus pasos, la gestión contractual de básicamente todas las compañías, ¿ya? Todos los tipos de industria. Y para eso nosotros tenemos lo que es la definición del ciclo de vida del contrato, que es lo que básicamente mencionó Manuel hace unos minutos, que es todas las fases que va a pasar por el proceso de contrato para que un contrato viva dentro de una empresa. Obviamente pase por fases de solicitud, que alguien tiene que hacer el requerimiento, luego se confecciona, se colabora, se trabaja el documento, se firma y se le hace seguimiento a este documento, ¿ya? Este es un proceso que ocurre en todos los contratos, ¿ya? De todas las compañías. La diferencia es que este proceso puede estar controlado de manera incompleta o directamente de manera parcial, lo que va a conllevar que tengan pérdidas en diferentes fases, ¿ya? Que es un poco de los problemas que nosotros vemos en básicamente todas las compañías, ¿ya? O sea, las cosas que voy a mencionar ahora son cosas que nosotros vemos en básicamente todas las compañías, todos nuestros clientes tienen estos problemas en todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Por lo tanto, es algo que probablemente se sientan bastante representados, ¿ya? Problemas que vemos, por ejemplo, en la fase de solicitud. En primer lugar, es muy común ver que los requerimientos de solicitudes llegan de manera no centralizada, por ejemplo, conversaciones de pasillo, WhatsApp, correo electrónico, es lo más estándar, ¿no? Lo que conlleva obviamente esto es que hay una pérdida del seguimiento de la información porque no sabemos directamente dónde quedó esa solicitud o es muy difícil hacerle seguimiento porque no hay un sistema que pueda controlar ese requerimiento que ya entró en el sistema.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, quien solicitó el contrato no sabe en qué estado se encuentra su solicitud, y quien recibió la solicitud tampoco tiene las herramientas para poder mostrarlo, pero también para poder hacerle seguimiento. Por otra parte, es muy común que las solicitudes lleguen de manera incompleta, ¿ya? Esto es un problema muy cotidiano. O sea, que por ejemplo alguien hace un requerimiento de contrato, prestaciones de servicio, y no indica, por ejemplo, cuál es la contraparte, cuáles son los servicios que se van a prestar, documentos necesarios para dar de alta al proveedor, o cualquier otro tipo de requerimiento que tenga que tener la solicitud. Es muy común que esos datos no vengan en la solicitud. Esos son solicitudes incompletas. Entonces, ¿de qué manera WebDocs primero resuelve estos puntos principales que ya son un real dolor de cabeza para el seguimiento de los requerimientos que van entrando? Que, como ustedes bien sabrán, en las compañías obviamente los volúmenes de contrato pueden ser muchísimos, y hacerle seguimiento a todos los requerimientos que entran se hace muy difícil. WebDocs, en primer lugar, permite la centralización de todos los requerimientos. Entonces, esto permite que cada solicitud que se haga se hace mediante el sistema de WebDocs, de tal manera de que tengan la trazabilidad de cada solicitud que ingresa. El solicitante tiene visibilidad para saber si ya se está trabajando ese requerimiento, quién lo está trabajando, cuánto tiempo se espera también para tener una respuesta, ¿ya? Por otra parte, permite que ustedes puedan establecer todos los formularios de solicitud con el mínimo de datos que necesitan para comenzar la redacción del documento, o ya finalmente poder concretarlo. Entonces, no va a ingresar una solicitud que venga, por ejemplo, necesito un contrato. No, porque es muy vago. Entonces, directamente ustedes van a establecer todos los criterios que necesitan para poder comenzar con la redacción. Entonces, en primer lugar, la solicitud está cubierta a través de esta herramienta. Posteriormente vemos una serie de problemas ya en la fase de confección, que son bastante más atingentes a lo que es ya el trabajo del área legal, ¿ya? Usualmente el área legal, jurídica o contratos son las áreas que se encargan de la confección del documento, ¿ya? Problemas que se ven muy cotidianos. En primer lugar, los machotes o las plantillas que fueron avaladas y aprobadas por la misma compañía suelen perderse dentro del trabajo de los cientos de contratos que se están trabajando, ¿ya? Es muy común que, por ejemplo, ustedes hayan aprobado algún tipo de plantilla, ¿cierto? Y esa plantilla, luego que se trabajaron varios documentos, se pierde en el trabajo y finalmente no tienen la versión que fue previamente aprobada por el equipo ejecutivo. Por otra parte, mantener un correcto versionamiento de cada uno de los procesos de contrato es realmente una tarea muy, muy compleja, ¿ya? Por eso que terminan todos los contratos con unos códigos gigantescos, que es el tipo de contrato, la empresa que trabaja, el día, la hora, la fecha. Es ya una definición muy, muy grande, y que obviamente, además de hacerle seguimiento a todas estas versiones, esas versiones, una vez que el documento final está confeccionado, se pierden y es muy difícil hacerle el seguimiento, ¿ya? Y por otra parte, lo que es el traspaso de la información desde la solicitud a la primera versión del documento también requiere tiempo de trabajo, y obviamente que es bastante poco eficiente en esa línea, y también pueden ocurrir errores de tipeo desde traspasos de la solicitud al primer borrador del documento. WebDocs soluciona estos elementos de diferentes maneras. En primer lugar, ustedes pueden establecer todos sus machotes o plantillas dentro del sistema, de tal manera de que solamente se trabaje, en el caso de que ustedes quieran que sea así, solamente se trabaje, por ejemplo, bajo la versión aprobada por la compañía, ¿ya? De tal manera de que no hayan desviaciones en esa materia, y que no nos aparezcan, por ejemplo, cláusulas especiales que no fueron previamente aprobadas. Por otra parte, permite que puedan vincular los datos de la solicitud hacia el documento, hacia el machote principal, a través de etiquetas o tokens, como les decimos nosotros, de tal manera de que cuando se gatilla el proceso de confección, inmediatamente aparece la primera versión del documento a partir del machote, con los datos de la solicitud ya plasmados en el documento. Entonces evitamos todo lo que es el traspaso de información. Y en tercer lugar, tenemos todo lo que es el seguimiento de todas las versiones del documento que están trabajando, de una manera totalmente, obviamente, sencilla de verificar, sencilla de visualizar, ¿ya? Y obviamente toda la información que se trabaja dentro de WebDocs va quedando registrada y no se elimina, a menos que obviamente ustedes lo quieran. Por lo tanto, siempre van a tener el registro de toda la historia del contrato, las modificaciones que fueron ocurriendo, los participantes dentro del proceso, ¿ya? Luego viene la colaboración y negociación con las diferentes partes, ¿cierto? En la cual obviamente toca lo que son los temas de aprobaciones. Estos dos puntos para mí es bien relevante también abordarlos bajo lo que mencionaba anteriormente, que es el proceso de creación del documento, ¿ya? Acá es donde viene el punto principal, y que viene también a abordar la pregunta que me hicieron anteriormente por el chat, que lo voy a responder posteriormente, que es uno de los principales problemas que ocurren en la gestión de contrato y cómo agilizarlo, es definir procesos. ¿Por qué? Porque es muy común que los procesos contractuales no estén definidos. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando ingresa un contrato, un requerimiento de prestaciones de servicio?
el área legal redacta el documento, pero luego ¿quién lo tiene que revisar? Cuando estas definiciones no están bien claras, el responsable que tiene que continuar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el área financiera, que tiene que revisar el presupuesto para liberar ese contrato, como esas personas o esa área directamente no están bajo la responsabilidad de tener que revisar ese documento, no lo tienen dentro de sus roles de cargo, por decirlo así, no se sienten con la responsabilidad obviamente de cumplir en los tiempos que están establecidos, porque además no hay tiempos establecidos tampoco. Por lo tanto, esto se va desenrollando directamente de una manera que no es la óptima, porque no hay un protocolo establecido, por lo tanto el área legal debe ir con el contrato a cada uno de quienes ellos creen en el minuto que son las personas que debieran revisar el documento, y luego que lo revisan tampoco hay una trazabilidad de que esas personas aprobaron el documento, por lo tanto participaron en la revisión. Entonces, este es uno de los puntos principales en lo que es eficiencia operacional, ¿ya? Una manera muy eficiente en la cual WebDocs resuelve este tema es la definición de los procesos que van a controlar la creación de los documentos. De tal manera de que cuando se desencadena, por ejemplo, un requerimiento de prestaciones de servicio, ya hay un proceso previamente establecido, por ejemplo, redacción del documento, validación del área legal, luego validación del área financiera, dependiendo, por ejemplo, de los montos del contrato, validación del gerente o del subgerente, dependiendo si el contrato es de alto riesgo, entonces pasa por el área de riesgo, y así sucesivamente un workflow completo, un proceso bien definido, de tal manera de que automáticamente el documento va pasando y el área legal no tiene que estar absorbiendo los tiempos de demora de los diferentes participantes. Entonces esto permite que posteriormente, a nivel contractual, a nivel corporativo, pueden ver los desempeños de la gestión de contrato y entender, por ejemplo, cuáles son las eficiencias que ha tenido el área legal, el área financiera, el área de compra sobre los contratos, de tal manera de entender dónde están realmente los cuellos de botella y de qué manera se pueden agilizar y mejorar los procesos, ¿ya? Eso es algo bien, bien concreto que realmente genera un cambio operacional tremendo en todos nuestros clientes, ¿ya? Que permite, como les digo, además poder evidenciar al mismo área legal que absorbe todos estos cargos, todo este trabajo de los 9 términos que tenemos acá, son absorbidos por el área legal. Entonces, de esta manera se pueden separar los roles de trabajo. Y una vez que entramos ya en el terreno de aprobaciones, WebDocs, o sea, uno de los problemas principales es la trazabilidad de la gestión de contratos, directamente de que cada persona haya dejado el registro de que participó y aprobó en la revisión del documento, para que obviamente el firmante no absorba toda la responsabilidad, dado que su equipo no sabe si lo ha revisado. WebDocs permite mantener un resumen, como una auditoría por cada proceso contractual, de tal manera de que quede el registro de que todos quienes debían participar revisaron el documento y aprobaron sus cláusulas en su totalidad. Y finalmente entramos en lo que es materia de firma, ¿ya? En primer lugar, como yo les mencioné anteriormente, la transformación digital ha llevado a que las empresas en primer lugar estén haciendo el cambio por firma electrónica, ¿ya? Esto es un punto muy relevante. La firma manuscrita, que es lo que usualmente se utiliza en México y las empresas están recién empezando a cambiar, tiene grandes problemas. En primer lugar, lo que es la seguridad de la información. Generalmente el 80 al 90% de la documentación se firma de manera manuscrita y no ante el notario, ¿ya? Entonces eso significa que el documento debe viajar, por ejemplo, a la oficina de nuestra contraparte para ser firmado. No hay ningún tipo de verificación más allá del dibujo de la persona que firmó, lo que obviamente tiene grandes brechas de seguridad, porque la única manera de demostrar que esa persona firmó es mediante un peritaje caligráfico, lo que sabemos que es bastante complejo, ¿ya? Y adicional a esto, obviamente tiene costos importantes logísticos, porque ya cuando estamos manejando grandes volúmenes de documentación, el documento debe viajar por muchísimos lugares para poder obtener la firma, y obviamente esto también conlleva ineficiencias de tiempo. La firma electrónica en sus diversas categorías, como firma simple o firma avanzada, tiene diferentes beneficios. En primer lugar, la seguridad. Toda firma electrónica mantiene una serie de datos que es evidencia para poder demostrar que la contraparte es quien dice ser, ¿ya? En el caso de la simple, esa evidencia se demuestra mediante un peritaje. En el caso de la avanzada, eso no es necesario y tiene categoría de no repudio. Inmediatamente es certificado que la persona firma, ¿ya? Pero por otra parte, aceleramos el proceso de firma porque se puede realizar en cualquier sistema, básicamente un smartphone, un computador, en cualquier lugar. Y esto acelera el proceso, mantiene una seguridad mayor y obviamente que mejora la eficiencia operacional de todo el proceso contractual, ¿ya? Una vez que el contrato ya está firmado y esa relación comercial está activada, viene lo que es el almacenamiento de la información. Es muy común que las empresas almacenan el documento de manera física en un repositorio, lo que obviamente conlleva que el seguimiento de la información, obviamente, y no caer en incumplimiento, sea algo muy, muy engorroso, muy difícil. Francamente, si el documento está de manera física, se vuelve ya un trabajo imposible. Entonces,
y en el mejor de los casos el documento está digitalizado, pero almacenado en el computador de algún abogado, por ejemplo, y que como tenemos tasa obviamente del 15 al 20% de rotación de personal, cuando alguien sale de la compañía, la información simplemente se pierde, ¿ya? Webdocs permite que cada documento que se almacena, además de ser catalogado con metadatas, con atributos, es procesado por lo que es el ROC, el reconocimiento óptico de caracteres, que permite buscar por el contenido interno del documento. Entonces siempre van a poder encontrar el documento que almacenaron bajo las categorías también que ustedes definan, y a través de esto poder hacerle seguimiento para controlar la gestión del documento con notificaciones y alertas a los diferentes responsables de las fechas importantes que tienen que ir controlando, fechas de vencimiento, fechas de control o cualquier otra que ustedes vayan definiendo para que la compañía no caiga en esos incumplimientos que usualmente caen por no saber, por ejemplo, que hay que controlar algún tipo de fecha relevante dentro de esa relación comercial. Y con todo lo que se generó en este proceso, tenemos la reportería y el análisis que permite entender dónde están esos cuellos de botella, quiénes son los responsables, cuáles son los tiempos que faltan, cuántos documentos están en etapa de firma, cuántos documentos ya están por vencer o cosas por el estilo. Y un punto adicional es obviamente hacerle seguimiento a los términos y renovaciones para poder obviamente activar nuevamente los contratos y que el flujo vuelva a comenzar, ¿ya? Esto es a grandes rasgos lo que es la gestión de contratos dentro del ciclo de vida de los contratos, ¿ya? Es importante lo que yo les mencionaba, que tengan muy en claro que la herramienta de Webdocs es una herramienta que les permite a ustedes siempre tener lo que es la evidencia o la visibilidad de la gestión misma, de tal manera de que los responsables sean responsables de sus propios pasos y directamente puedan aumentar la eficiencia operativa y obviamente generar mayor visibilidad y trazabilidad sobre toda la gestión, ¿ya? Este es el ciclo de vida y es algo bien importante que tengan presente, ¿ya? Ahora, en términos generales, ¿cuáles son los beneficios que se trasladan de todo esto? En primer lugar, lo que es la centralización y el ahorro de tiempo en las solicitudes contractuales. Obviamente esto agiliza los procesos, la reducción de los tiempos en las creaciones, la agilidad en las integraciones de procesos, de tal manera que el flujo sea inmediato, el monitoreo, poder hacerle seguimiento real a lo que son la creación de los documentos, la accesibilidad por quienes deben acceder a la información para poder hacerle el seguimiento y poder también ver el estado en que se encuentran. Agilizar obviamente lo que es la firma del documento, que obviamente esto entrega más seguridad y más velocidad, por lo tanto no hay escenario comparativo con la firma manuscrita. Luego está lo que es el control de hitos y fechas claves para obviamente no caer en incumplimiento, y lo que yo mencionaba anteriormente sobre el control de reportería y el control de riesgo contractual, ¿ya? Y nuestra meta obviamente es recuperar ese 9,15% que mencionaba José Manuel sobre la WorldCC, que es la World Commercial and Contract Management, que es básicamente la máxima autoridad en esta materia, que define que esta es la pérdida que se genera en los ingresos anuales de las compañías por una mala gestión de contrato. Entonces nosotros buscamos recuperar ese 9,15%, reducir los tiempos obviamente de la generación de contrato en un 30%, que dicho sea de paso somos bastante más ágiles, esto es básicamente apuntar a un mínimo, también ahorrar hasta un 5% de los costos de las compañías por problemas operacionales, y aumentar obviamente la trazabilidad total de lo que es toda la gestión de contratos de las compañías que mantienen la información más sensible de la empresa, ¿no? Y con esto los dejo invitados al próximo webinar, que es un live class de optimizar los contratos en 9 pasos, que aquí vamos a dar directamente una serie de recomendaciones para apuntar a lo que es la mejora concreta en los contratos, más allá si tengan un sistema o no. Obviamente yo siempre les voy a recomendar un sistema porque realmente la transformación digital entrega cambios sustanciales, operacionales en una compañía, pero los dejamos invitados en este webinar que van a poder entender de qué manera pueden mejorar esos procesos con pequeños detalles, con pequeños ajustes que van a permitir obviamente agilizar y generar obviamente una mayor relación con todos los participantes de los procesos contractuales de sus propias compañías. Así que los dejamos invitados para el miércoles 19 de mayo a las 12 p.m. También participará José Manuel y quien también les habla. Eso sería por mi parte, los dejamos obviamente invitados, y acá también están nuestros contactos por quien requiera revisarlo. Muchas Muchas gracias, gracias también Benjamín. por su participación. Y Sí. muy buena presentación, y hemos ido respondiendo ya varias preguntas a través del canal del chat y también del canal de preguntas. Vamos a ver las que todavía quedan abiertas. La firma electrónica que ofrecen es una firma avanzada. Yo justamente estaba respondiendo que también lo respondimos en el chat. Webdocs ofrece una firma nativa, que es una firma electrónica simple, pero además a través de MiFID
Ofrecemos una solución de firma electrónica avanzada que está integrada a Webdoc. La gracia de MiFIR es que es una plataforma que permite el uso de distintos certificados de firma en México, donde el principal certificado de firma es la firma que provee el SAT, como muchos lo llaman la e-firma, ya que a través del archivo .seri.key que ustedes probablemente le entregan el SAT, pueden cargarlas en MFL y con eso poder generar firmas avanzadas, y ese uso de firma avanzada está conectado al proceso contractual de Webdocs. O sea, entonces es una firma avanzada sí, porque lo hacemos a través de MFL utilizando los certificados del SAT, además de nuestra propia firma electrónica SIM. ¿Ya? Así que eso, y cualquier duda, encantado de responderlo. También en las preguntas respondidas agregué un link hacia la guía electrónica, o sea, la guía de firma electrónica en México, hacia nuestra página web, para que quiera profundizar. Ahí pueden descargar también un informe, si eso fuera necesario. ¿Ya? Entonces, por otra parte, tenemos a Joaquín García Luna, que pregunta, ¿en México existen opciones de contratos digitales con costo por contrato? ¿Ustedes manejan un modelo parecido? Principalmente porque pymes necesitan soluciones más granulares, ya que no son empresas con departamentos grandes. Benjamín, ¿quisieras responder tú? Sí, por supuesto. Nosotros no cobramos por contrato, nosotros cobramos por usuarios de acceso a la plataforma. Por lo tanto, pueden crear todos los contratos que requieran, pueden cargar todas las plantillas que necesiten, no hay ningún tipo de restricción en esa materia. Y obviamente que esto conlleva que una pyme pueda tener la cantidad de usuarios necesarios, que probablemente sean menores los participantes en la creación del contrato, para poder crear sus contratos de manera ilimitada. Por lo tanto, no hay ningún problema, nuestro modelo se ajusta básicamente a todo tipo de compañía, y como pueden ver tenemos también clientes en toda la gama de tamaños de empresa. Sí, Joaquín, veo también que nos solicita información, ningún problema, yo te envío información a la brevedad. Y sobre, vi que hay una pregunta, bueno, la pregunta de la firma electrónica la respondiste, no sé si hay algo más que quieran solicitar, alguna Que está todo pregunta adicional. respondido, pareciera, que están agradeciéndonos ahí. Me interesan más formas para adquirir la plataforma por Andrea Cervantes Terrique, para que la podamos contactar. Así que, buenísimo, yo creo que estamos muy claros con las preguntas. Esperemos unos par de minutos más antes de terminar, que pueden terminar justamente a las 1 de México. Entonces esperemos unos 4 minutos a ver si aparecen algunas preguntas más, y si no, cerramos y continuamos en la siguiente versión del webinar. Igual, de todas maneras, Benjamín, aprovecho de agregar, para que todos lo sepan, esta presentación va a ser compartida, hay una grabación del mismo webinar, y también la presentación la presentación del webinar y la grabación de la presentación. Perfecto, y solamente para dejar un comentario, el webinar de la siguiente semana, para motivarlos también a que asistan, es un webinar en el cual ustedes van a poder ver mejoras concretas, que también preguntaban ahí en el chat, hicieron una consulta, sobre de qué manera podemos mejorar los procesos de contrato de manera inmediata. Y de manera inmediata yo se los digo claramente, algo que nosotros vemos constantemente, es definir los procesos contractuales. Eso es lo primero, porque generalmente esos procesos no están definidos en la empresa. Entonces, lo que usualmente vemos que dicen, o no lo tienen, o hay empresas que dicen, no, si nosotros tenemos los procesos definidos, pero no lo tienen sistematizado. Entonces, no pueden controlar realmente que las personas que van a participar realmente hagan lo que deben hacer. Entonces, eso es un problema concreto, real, que afecta a las áreas legales, porque como les mencioné anteriormente, es muy común que el área legal absorbe todos esos requerimientos. Entonces, una solución concreta para resolver y agilizar sus procesos de manera inmediata es: definan esos procesos, definan los responsables, definan los tiempos de trabajo y los entregables, de tal manera de que a partir de ese punto pueden hacerle seguimiento. Y en el siguiente escalón ya viene la sistematización de ese proceso, para que automáticamente se mida y automáticamente puedan mejorar la gestión. Entonces, eso como recomendación principal para la solución de agilidad en los procesos contractuales. Buenísimo, Benjamín, espectacular. Bueno, ya, dado que no hay más preguntas, bueno, tienen nuestros correos también. De todas formas, les va a llegar esta presentación, que tiene también nuestros mails. Cuenten con nosotros para responder cualquier pregunta por webinar, y bueno, como lo dijo Benjamín, los dejamos invitados a la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Benjamín, gracias a todos los auditores, y seguimos en contacto. Gracias, José Manuel. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Adiós, chao, chao.